Hola chicas, hola chicas, ¿cómo están? Doctor, buenas tardes. Buenas noches ya. Buenas noches. ¿Cómo le va? Aquí, bien, bien, tan cumpliditas, son más cumplidas que novio feo. Ay, no, yo que me conecté porque si no después Se les es olvida. sin consulta, doctor. Ay, que eso queda grabado. Tuve un incidente en el hogar y estoy lesionada. Ay, carambas. Doctor, eso está muy difícil. Mañana va a ser evaluación de verdad. Sí, mañana sale evaluación, pero tranquilo, ustedes no se preocupen, que usted sabe que las evaluaciones podemos conversarlas, ¿bien? Ay, sí, porque yo ya tengo nervios, casi que no quiero ir mañana porque no, la No, verdad. a ver, si usted me va a faltar mañana, fálteme por el problema del accidente que tuvo, pero no me falte porque no haya estudiado, aunque sea leído un poco para la evaluación. No, es que son las dos cosas, pero no, yo estoy dando la toda para poder ir. Incluso Eso. de todo y yo. Pero bueno, doctor, vamos a darle con todo. Como le dije a una compañera, esto es un propósito y si ya nos metimos, nos toca continuar. Toca continuar, exactamente. Así que vamos a darle con todo. Bien. Vamos a dar entonces unos minuticos para que se conecten los otros compañeros. La clase de hoy va a estar muy linda. Doctor, siempre es interesante. Lo que pasa es que como, por ejemplo, yo soy tan novata, tan todo esto en este tema, pues yo todo es nuevo para mí, conceptos y todo eso, pero yo estoy muy interesada por estudiar. Sí, la clase de hoy de verdad bastante bonita. Ya digamos que como ya estamos pasando un poco la etapa de lo que es la introducción a la anatomía, ahora sí vamos a meternos de lleno, lleno, lleno a lo que es la anatomía. Entonces, sí, de ahora en adelante las clases van a ser un poquito más bonitas, más interesante, más metida en el tema anatomía, pero era necesario que ustedes conocieran sobre los temas que ya vimos para que ustedes pudieran entender cosas que vamos a ver ahorita más adelante. Si ahorita las cosas se van a hacer un poco más fáciles teniendo el conocimiento de las clases anteriores. Bueno, doctor, muchas gracias. Sí. Así que tranquilo, por lo menos si se están dando cuenta ahorita en la portada que les estoy proyectando, en la parte de abajo, ya vamos a comenzar con aplicaciones clínicas, ¿bien? Con histología, en el caso de los tejidos, vamos a ver imágenes de histología y ya vamos a empezar a ver lo que es la farmacología, ¿bien? O sea, cuáles son los medicamentos que vamos a implementar, llegándose el caso que tengamos alguna afectación como es que vamos a ver ahora en adelante. Vamos a empezar a discutir ya sobre lo que son casos clínicos de enfermedades, en conjunto con lo que vamos a utilizar durante esa afectación. Entonces, si quieres, vamos a darle un chancecito que se terminen de conectar los compañeros. Con respecto a la clase anterior, ¿alguna duda que podamos resolver ahora? Mientras, no hay dudas. No, doctor, pues estudiando el cuestionario. A Doctor, aquí estudiando todo el cuestionario que nos diste. A ver, a ver, a ver, a ver. Si ustedes leyeron el mensaje que yo coloqué en el grupo, les dije que el cuestionario, al final del cuestionario están todas las respuestas. Bien, ¿qué era Sí, lo que, doctor, qué era lo que están, tenían que hacer? están todas las respuestas, pero yo, por ejemplo, personalmente me puse a leer todo el tema, a leerlo, a investigar y todo eso. ¿Para Sí, qué? Pues para tener más conocimiento, porque yo personalmente le agradezco, porque entre más aprendamos, mucho mejor. mejor, exactamente. Entonces, Pues yo lo primero que hice fue, y la verdad lo primero y lo único y hasta el momento con eso es que estoy,
es como que organicé, porque es un método de estudio personal, organicé pregunta con respuesta, porque como estaban al final y todo eso, como para tenerle más como sentido, más lógica, porque digamos, la pregunta al final la respuesta. Entonces yo lo que hacía era organizando, digamos, las principales, lo que era teórico, que o sea, ahí estaba todo muy bien desenglosado, pero digamos que para mí era más fácil poner pregunta, respuesta, y en base a eso es que ahora estoy como pudiendo estudiar, pero la verdad ha sido, o sea, es muy extenso y entonces uno trata como de tener conceptos, vocabulario, lo que yo le dije, yo soy muy novata en esto, entonces como que para mí todo es nuevo, pero sí, Exacto. Todos, como tú dices, Juliana, todos son novatos. Todos porque todos están empezando a ver algo nuevo, algo que van a empezar a estudiar y hacerlo de ustedes, chicos, ¿me entiendes? Pero recuerden que esto ya es algo propio y personal. El estudio ya es propio y personal. Como decía la señora Luz, es comenzar con algo nuevo para aprender de eso, ¿bien? Y luego entonces aplicarlos en la clínica. Pero está Hola, bien. buenas noches. Por qué quise yo decirle a ustedes o por qué yo también envié el documento completo con las respuestas? Bien, porque yo quería que ustedes colocaran preguntas, respuestas y empezaran a asociar sobre cómo puede ser el método de evaluación, porque el método de evaluación final que vamos a tener, que yo les coloqué ahorita también en el mensaje, es prácticamente el juego del béisbol. ¿Ok? Listo. Esa es la evaluación que vamos a tener al final. Entonces los necesito, pero cuchillos a toditos, ¿eh? O sea, yo los necesito repilas a todos. Entonces, ¿qué digo? Podemos comenzar con la clase de hoy. 7:05, vemos, Doctor, comencemos, ya son las 7:05. bueno, vemos 8 compañeros. Comencemos entonces. Les comento, la clase de hoy, súper linda, súper bonita. Se van a dar cuenta del por qué. Eh, Voy a tratar de hacer, como siempre he hecho en todas las clases, ser bastante explicativo, que no se me escape nada. Recuerden que esto yo a ustedes siempre se los paso. Bien, traten de tomar nota de lo que ustedes no vean. Es lo que siempre les repito. ¿Listo? Son cositas que se me vienen a la mente durante el momento y es bueno que ustedes aprovechen sobre esos conocimientos fugaces que a veces a uno les llegan. Hoy vamos a hablar sobre el tejido del cuerpo humano, ¿vale? Entonces, comencemos. Los tejidos representan la organización biológica que se encuentra entre las células y los órganos. Se define como conjuntos de células organizadas que trabajan de manera coordinada para realizar funciones específicas dentro del organismo. Esta diapositiva establece la jerarquía organizativa del cuerpo humano que progresa desde las células individuales hasta los tejidos. Recuerden que ya lo hemos estudiado. Luego los órganos, los sistemas y finalmente el organismo completo. Se presentan los 4 tipos básicos de tejido que conforman el cuerpo humano. El tejido epitelial, especializado en cobertura y protección, es todo lo que ustedes ven por fuera y todo lo que ustedes pueden ver internamente sin profundizar. Perfecto, ¿estamos entendiendo? Ejemplo, tejido epitelial podemos conseguir como la piel externa, la que nos tocamos, pero también la mucosa de la boca y todo lo que es la parte del tubo digestivo. Bien, hasta la parte de el recto y el ano. Pero también tejido epitelial podemos conseguir en la uretra. Bien, en la vejiga, en los uréteres. Listo. Es todo lo que nos puede cubrir, tanto por la parte de afuera, por la parte interna, sin profundizar. Eso es el tejido epitelial. ¿Ok? También tenemos el tejido conectivo. El tejido conectivo
proporciona soporte y conexión entre estructuras. El tejido muscular es el responsable del movimiento y el tejido nervioso es el encargado de la transmisión de señal. Cada uno de estos tejidos posee características estructurales y funcionales únicas que los hacen especializados para sus respectivas labores en el organismo. El tejido epitelial. El tejido epitelial es uno de los 4 tipos fundamentales de tejido del cuerpo humano y está formado por células muy juntas entre sí, con escasa matriz extracelular, formando láminas que cubren superficies corporales tanto internas como externas. Sus características principales incluyen una alta celularidad, donde las células se encuentran muy próximas entre sí con mínima matriz extracelular. Polaridad celular que se manifiesta en la existencia de una superficie apical, o sea, que mira hacia el exterior o la luz del órgano. ¿Ok? Eso es lo que se llama superficie apical. Una superficie lateral donde se encuentran las células vecinas y una superficie basal que se une al tejido conectivo subyacente. Esto nos está diciendo que después del tejido epitelial viene el tejido conectivo. Otras características importantes son que es un tejido avascular. Recuerden que le dije, todo lo que comienza por A es... ¿Quién me lo dice? Se les olvidó. A. Todo lo que comience por A es ausencia. Entonces, cuando hablamos de avascular, es que tiene ausencia de irrigación sanguínea. ¿Ok? Lo que significa que no posee vasos sanguíneos propios y recibe nutrientes por difusión desde el tejido conectivo subyacente. Está inervado, por lo que contiene terminaciones nerviosas que le permiten detectar estímulo y tiene una alta capacidad de regeneración, permitiendo la renovación rápida de células dañadas. Y se encuentra soportado por el tejido conectivo subyacente a través de la lámina propia. Las funciones principales del tejido epitelial incluyen la protección como barrera física contra agentes externos, la absorción de nutrientes y sustancias, la secreción de enzimas y hormonas, y el transporte de sustancias y la recepción sensorial para detectar estímulos del medio ambiente. ¿Okay? Si ustedes le dan frío, lo detectan es con un tejido epitelial. Si ustedes le dan calor, lo detectan es con el tejido epitelial. ¿Listo? Ok, el tejido epitelial se clasifica según los criterios principales: el número de capas celulares y la forma de las células. Según el número de capas se distinguen 3 tipos: el epitelio simple, compuesto por una sola capa de células y ubicado en órganos donde ocurre difusión y absorción, como son los alveolos pulmonares y los vasos sanguíneos. El epitelio estratificado, formado por 2 o más capas de célula y presente en áreas que requieran protección mecánica, como la piel, la boca y el esófago. Y el epitelio pseudoestratificado, que aparenta ser estratificado, pero en realidad todas sus células tocan las membranas basales, encontrándose principalmente en las vías respiratorias como la tráquea y los bronquios. Según la forma de las células, se identifican 3 tipos: el epitelio escamoso, con células aplanadas como escama que facilitan la difusión y filtración rápida; el epitelio cúbico, con células en forma de cubo especializada en secreción y absorción; el epitelio columnar o cilíndrico, con células altas y rectangulares optimizadas para la absorción y secreción intensa. La combinación de estos criterios genera diversos subtipos
como el escamoso simple, que se consigue en los alveolos pulmonares y el endotelio vascular, el cúbico simple, como en los túbulos renales y folículos tiroideos, el columnar simple, como en el intestino y estómago, el escamoso estratificado, como la piel, boca y esófago, el transicional, como en la vejiga urinaria y uréteres, y pseudoestratificado, como en la tráquea, los bronquios, o con los cilios también. Listo. Entonces, cuando estamos hablando de histología, bien, estamos hablando de esto que le voy a presentar acá. La histología prácticamente es ver una lámina de piel que ya haya pasado por un proceso de tinción, ¿ok? Para poder identificar todas sus partes y sus células internas. Acá le puse al lado izquierdo, le coloqué los tipos de epitelio, tanto simple como estratificado, y del otro lado le acabo de colocar una lámina histológica para identificar cada uno de ellos. Entonces, si empezamos de arriba a abajo, en la imagen en la imagen histológica, podemos ver que las primeras capas son aplanadas, con un núcleo, ¿bien? Que eso nos puede hablar de un epitelio simple escamoso. Es la capa superficial, la que ya va a la piel, digamos, de cierta manera oxidando y escamándose, botando, para que vuelva a aparecer una nueva capa nueva. Listo. Si seguimos bajando, podemos encontrar un epitelio estratificado plano, que en este caso puede ser cuboide. Bien, se van a dar cuenta que tiene apariencia de cuadritos, por eso que se llama cuboide. Listo. Y si se van un poco más abajo, mamita, estoy en clase. Si se van un poco más abajo, se van a encontrar entonces con la lámina basal, que ya van a encontrar lo que es el epitelio estratificado prismático. Bien, listo. Se van a encontrar también el epitelio de transición. ¿Cómo funciona esto, chicos? De la parte de abajo van creciendo nuevas células que van avanzando hacia la parte de arriba. ¿Ok? O sea, lo que es a la parte apical, el exterior. Entonces, estas células, ¿cómo se van ellas replicando en lo que es la lámina basal? Se van replicando, pasan en un epitelio estratificado prismático, ¿bien? Y empiezan entonces a crecer. Estas células que van creciendo van pasando de estratificado prismático a cuboide, y luego de cuboide van pasando al epitelio simple escamoso. ¿Ya vieron? Por eso es que la piel se renueva, o sea, las células de nuestra piel se renuevan aproximadamente cada 6 o 7 días. ¿Por qué? Porque ellas llevan un cambio constante. ¿Estamos entendiendo, chicos? ¿Sí? Sí, señor. Perfecto. Me gusta porque, como le dije, la clase de hoy es muy bonita. Entonces, vamos al siguiente tejido. Bien, el siguiente es el tejido conectivo. Este es el tipo de tejido más abundante y ampliamente distribuido en el cuerpo humano. A diferencia del tejido epitelial, sus células se encuentran más separadas entre sí y contienen una abundante matriz extracelular. Todas las células del tejido conectivo provienen del mesénquima embrionario, lo que les confiere que vienen de un origen común. Este tejido es generalmente vascularizado. Bien, anteriormente el epitelio avascular, y este es vascularizado. A excepción del cartílago, que este sí es avascular, o sea, no tiene vascularización, y no está expuesto a superficie externa del organismo. Los componentes del tejido conectivo incluyen diversos tipos celulares. ¿Bien? Los fibroblastos, que producen fibras y matriz extracelular, los adipocitos, que son los que almacenan la grasa, los condrocitos en su laguna, que son los que mantienen el cartílago, los osteocitos, que mantienen el hueso, las células sanguíneas, que realizan funciones de transporte y defensa,
los mastocitos que participan en la respuesta inflamatoria y los macrófagos que realizan la fagocitosis. La matriz extracelular está compuesta por sustancia fundamental. Es un viscoso que rodea las células y hay fibras también proteicas que incluyen las fibras de colágeno que proporcionan resistencia a la tracción, las fibras elásticas que otorgan elasticidad y las fibras reticulares que ofrecen soporte a los organismos. El tejido conectivo especializado incluye tipos altamente diferenciados que cumplen funciones específicas. Ejemplo, el cartílago es un tejido avascular y flexible que conecta los huesos con las articulaciones. Y existen tres tipos de cartílago: el cartílago hialino, de matriz fitria y de colágeno tipo 2, presente en las superficies articulares como lo que son las tráquea y costillas. El cartílago elástico, con fibras elásticas abundantes, ubicado, por ejemplo, en lo que es el cartílago de nuestras orejas, muchachos. Bien. Y también lo podemos conseguir en la epiglotis. La epiglotis es un cartílago que es el que tiene la capacidad de moverse de un lado a otro. Si nosotros vamos a respirar, la epiglotis tapa la parte, digamos, digestiva. Si vamos a deglutir algún alimento, la epiglotis se mueve y tapa la parte respiratoria. Bien, esa es la epiglotis. Y el cartílago fibroso, que tiene fibras de colágeno tipo 1, que forman los discos intervertebrales y los meniscos. El hueso es el único tejido con matriz mineralizada mediante hidroxiapatita de calcio. Sus células incluyen osteoblastos que forman el hueso nuevo, los osteocitos que mantienen la matriz ósea y los osteoclastos que reabsorben el hueso. Existe hueso compacto de forma de corteza externa densa y hueso esponjoso, poroso en el interior. Bien. La sangre es un tejido conectivo fluido con matriz líquida llamada plasma. Sus componentes celulares son los eritrocitos que transportan oxígeno, o los eritrocitos también son conocidos como los glóbulos rojos, y dióxido de carbono. Los leucocitos, o sea, transportan oxígeno y dióxido de carbono. Los leucocitos que realizan la defensa inmunológica son estas células que son las encargadas de atacar virus, bacterias, parásitos, protozoos, hongos, ¿ok? Son los leucocitos. Y los trombocitos que participan en la coagulación. Ustedes no han visto ejemplos cuando ustedes tienen por lo menos un examen de orina y ustedes no han leído que a veces dice el examen de orina células epiteliales abundantes. ¿Alguien de ustedes lo ha leído? Que me pueda comentar. ¿No? Ok, perfecto. Por lo menos, a veces aparecen células epiteliales abundantes. Esa es la descamación de un tejido epitelial dentro de la vejiga, de los fetos. ¿Por qué? Porque también podemos leer en el mismo examen de orina que aparecen leucocitos de 10 a 15 por campo. Tenemos una infección urinaria que nos está atacando en nuestro sistema urinario, ¿bien? Está irritando las paredes de la vejiga, de la uretra o del ureter. ¿Y qué empieza a hacer entonces? Se empieza a descamar. Entonces, en el examen de orina podemos encontrar leucocitos. ¿Por qué? Porque cuando una bacteria entra dentro de lo que es el sistema urinario, se empiezan a activar estas células de defensa que están en la sangre y llegan entonces a lo que es el sistema urinario, a la vejiga, al uréter, ¿bien? Se pegan de lo que es el tejido epitelial, empieza la descamación y donde haya una herida abierta, empieza entonces la transportación de células. ¿Listo? Y estos leucocitos empiezan entonces algo que se llama
fagocitar. Fagocitar es que ellos llegan donde está la bacteria y prácticamente como que se la comen, la encapsulan, ¿bien? Para entonces no dejar que esa bacteria se replique dentro de nuestro organismo. Y de esta manera entonces poder combatir la infección urinaria. ¿Listo? El otro tejido especial es el tejido adiposo y está formado por adipocitos especializados en almacenar líquidos, líquidos igual grasa. Existiendo tejido adiposo blanco, existiendo tejido adiposo blanco, buenas noches, Lance, para reservar energía y el adiposo pardo para generación de calor mediante termogénesis. Recuerden que lo que es génesis es iniciación. Listo. Entonces, por acá tengo otra lámina. ¿Listo? Podemos ver la primera lámina de histología, el tejido conjuntivo, ¿verdad? Que son tejidos más juntos, pegaditos, se pueden visualizar con picos negros dentro de ellos, son células alargadas, con un núcleo alargado, ¿bien? Y con abundante matriz extracelular entre sus capas celulares, que es esas rayas blancas que ustedes ven entre ellas. Tenemos el tejido cartilaginoso, como el de lo que es la oreja, el tejido de la nariz, del tabique. Se pueden ver entonces las células redonditas, blancas, con un núcleo interno más coloreado. Eso es lo que se llaman condrocitos. Bien, y se le dicen los condrocitos porque el nombre de la célula como tal se llama es condrocitos en su labor. Bien. Tenemos también el tejido adiposo, como pueden ver ahí, un tejido adiposo blanco, son células grandes, son células blancas, unidas entre sí, y al momento cuando ustedes vayan, quizás en algún momento cuando toque ver la sutura de una herida donde haya exposición de tejido adiposo, lo van a ver como amarillento, como peloticas, grumoso, ese es el tejido adiposo. ¿Bien? Y también pueden ver lo que es el tejido óseo, también los osteoclastos, los osteoblastos. ¿Eh? El tejido sanguíneo, como les estaba también explicando, tenemos varias células y esas células que ustedes ven que están en el centro, que están coloreadas así en morado, que son células más grandes, esos son los linfocitos. Bien, las otras células son los glóbulos rojos. Como pueden ver, son redonditos, pequeños, con un punto blanco en el centro, a veces se aglomeran, a veces sí, a veces no. ¿Eh? ¿Por qué? Porque ellos son los encargados de transportar el oxígeno y el dióxido de carbono, aparte de otras sustancias y componentes. Y este es un tejido linfático, el último de ver es un tejido linfático dentro de una glándula. ¿Eh? Ese es otro tejido especializado. Sigamos entonces con el tejido muscular. Este tejido está especializado en la contracción, lo que permite el movimiento del cuerpo y sus órganos. Las células musculares se denominan miocitos o fibras musculares y poseen 4 propiedades fundamentales. La excitabilidad, que les permite responder a los estímulos, la contractibilidad, que es la capacidad de acortarse, la extensibilidad, que permite estirarse sin romperse, y la elasticidad, que le permite recuperar su forma original después de la contracción. Existen 3 tipos de tejido muscular con características distintivas. El músculo esquelético es estriado, de control voluntario, contiene múltiples núcleos periféricos, tiene células largas y cilíndricas y se ubica en los huesos y realiza contracciones rápidas y fuertes. El músculo cardíaco también es estriado, pero de control involuntario. Presenta 1 o 2 núcleos centrales, células ramificadas y cortas, se encuentran exclusivamente en el corazón, por eso es que es músculo cardíaco, y realiza contracciones rítmicas automáticas. ¿Bien?
El músculo liso no es estriado, es de control involuntario, tiene un único núcleo central, que son células fusiformes, y se ubica en órganos huecos y vasos sanguíneos, y realiza contracciones lentas y sostenidas. El músculo esquelético presenta células muy largas, multinucleadas, con núcleo periférico y estriaciones transversales formadas por bandas A, que es la miosina, y la banda I, que es la actina, y ellas están organizadas en sarcómeros. Su control es voluntario mediante el sistema nervioso somático y su función principal es el movimiento voluntario, el mantenimiento de la postura y la generación de calor. Su organización estructural progresa desde el músculo completo hasta los fascículos, las fibras musculares, las miofibrillas y finalmente los sarcómeros como unidad funcional de contracción. Los músculos están pegados a los huesos a través de los tejidos como los que vemos. El músculo cardíaco se encuentra únicamente en el corazón, son células cortas y ramificadas que presentan uno o dos núcleos centrales. También muestran estriaciones a enfermeras organizadas del músculo esquelético. Su característica única incluye discos intercalares, que son uniones especiales entre células compuestas por desmosomas, y uniones K, que también son conocidos como nexos, y su control involuntario por el sistema nervioso autónomo. Sus contracciones son rítmicas y automáticas y no se fatiga durante toda la vida del individuo. El músculo liso tiene células fusiformes con un único núcleo central y carece de estriación. Presenta cuerpos densos como estructuras equivalentes en los discos Z y caveolas como equivalentes funcionales a los túbulos T. Está controlado por el sistema nervioso autónomo y la influencia hormonal y se encuentra en las paredes de los órganos huecos, como son los vasos sanguíneos y el tracto digestivo. Aquí pueden ver una imagen de un músculo liso, un músculo esquelético y un músculo cardíaco. Bien, como se darán cuenta, cada uno tiene características diferentes. El músculo liso lo van a ver que es disperso, tiene núcleos abundantes y alargados. ¿Bien? Mientras que el músculo esquelético, que es el que se consigue en músculos mucho más grandes, tiene más estriaciones en el fascículos, tiene núcleos también dispersos, pero en menor cantidad que el músculo liso. Bien, y también pueden ver lo que es el músculo cardíaco. Si se darán cuenta, el músculo cardíaco es muy parecido a las fibras del músculo liso, pero su composición y su vista histológica es muy diferente a él. El núcleo es mucho más grande, más alargado, bien, no tiene una característica funcional que sea, digamos, igual a la otra célula, son muy diferentes entre ellas, porque, como bien me explicaba, prácticamente es un músculo involuntario, es inervado por el sistema nervioso y no se cansa. El día que el corazón de nosotros se nos canse, hasta ahí llegamos. Bien, entonces ustedes dicen, pero ¿cómo trabaja el corazón si no está inervado por el sistema, si es un músculo involuntario? O sea, que no tiene una contracción como si voluntaria por él mismo. Nuestro sistema nervioso está involucrado dentro del corazón y es el que le indica impulsos nerviosos, bien, para que el corazón pueda trabajar de una manera correcta. ¿Cómo vamos a ver esto? Cuando empecemos a ver la anatomía del corazón y le explique entonces las funciones del nodo sinusoide. ¿Listo? El tejido nervioso. El tejido nervioso forma el sistema nervioso y está especializado en la transmisión de impulsos eléctricos o señales nerviosas, siendo el tejido más complejo del organismo.
Sus funciones incluyen la detección de estímulos internos y externos, la transmisión rápida de información, la integración y procesamiento de señales y el control y coordinación de todas las actividades corporales. Este tejido se compone de dos elementos fundamentales, las neuronas y las células guiales. Las neuronas son la unidad funcional que genera y transmite impulsos nerviosos. Cada neurona consta de un soma o cuerpo celular que contiene el núcleo y los organelos responsables del mantenimiento metabólico. Dendritas, que son las prolongaciones cortas y ramificadas encargadas de recibir señales de otras neuronas, y axón, que es una prolongación larga y única que transmite los impulsos desde el soma, y terminales axónicos que liberan neurotransmisores para comunicarse con otras células. Eso quiere decir que ellas están comunicadas entre ellas. Bien, o sea, la cabeza de una neurona está conectada al axón de las otras neuronas. Bien. Las células gliales son células de soporte que no transmiten impulso, pero son esenciales para el funcionamiento del sistema nervioso. En el sistema nervioso central encontramos astrocitos que proporcionan soporte estructural y regularmente el medio. También encontramos lo que es el oligodendrocitos, que forman las vainas de mielina, la microglia con función inmune y células ependimarias que recubren los ventrículos. En el sistema nervioso periférico existen las células de Schwann, que forman la mielina y regeneran nervios, y las células satelitales que dan soporte a las neuronas en los tránsito. Aquí, entonces, imágenes, como ustedes se podrán cuenta, de las neuronas, como se pueden ver. Vamos a ver acá. Ahí sí ven, miren, como acá las neuronas están conectadas entre sí, ¿ven? A través de ramificaciones. Entonces, digamos que acá ustedes pueden ver el cuerpo de la neurona, lo que es la cabeza, lo que sería esta parte de acá, ¿bien? Y lanza su axón para comunicarse con otra neurona, que prácticamente esto que ustedes ven acá estaría conectado a otra neurona en las dendritas, que son estas. Bien, y podemos ver, estas son las dendritas. Este es el cuerpo del soma. Dentro del cuerpo del soma está la sustancia de Nielsen. Bien, tenemos el núcleo. Esto acá, el cono axónico, los nodos de Rambert, el axón es todo lo que deben internamente. Bien, la vaina de mielina, y también van a poder encontrarse acá los que son los botones sinápticos, que es lo que hace conexión con las dendritas. Aplicaciones en la clínica. El conocimiento de los tejidos tiene aplicaciones directas en la práctica clínica. El tejido epitelial es fundamental para biopsias, cultivos celulares y el diagnóstico de cáncer, particularmente el carcinoma. El tejido conectivo es esencial en transfusiones sanguíneas, injertos óseos, cirugías ortopédicas y hematología. El tejido muscular se aplica en rehabilitación, valoración neurológica y el estudio de distrofías musculares mediante electromiografía. El tejido nervioso es la base de la neurología, neurocirugía, electroencefalografía y potenciales evocados. En el cuidado de la piel, el conocimiento del tejido epitelial permite mantener la integridad de la barrera cutánea, realizar una higiene adecuada sin dañar la epidermis y mantener la hidratación para preservar la función de barrera. En la administración de medicamentos es crucial conocer la vascularización de los tejidos,
considerar la absorción según el tipo de tejido y aplicar la técnica de inyección apropiada para cada estructura. En la movilización de pacientes se debe prevenir el daño al tejido conectivo, considerar las estructuras musculares y óseas y proteger las estructuras nerviosas. El principio fundamental es que conocer la estructura y función del tejido permite comprender las alteraciones patológicas y aplicar intervenciones apropiadas para promover la salud y recuperación del paciente. Ok, aquí entramos a la aplicación de la clínica. Bien, vamos a hablar sobre la LPP, que son las lesiones por presión, que también conocemos como úlceras por presión. Bien, son lesiones localizadas en la piel o el tejido subyacente, generalmente sobre una prominencia ósea. ¿Okay? Tanto la presión, digamos, del colchón, que tengan al paciente, más la presión que hace el hueso, porque el hueso también pesa, se produce una úlcera por presión. Bien. Generalmente, pues como le dije, es sobre una prominencia ósea que resulta de la presión o la combinación de presión con el cizallamiento, como estaba explicando anteriormente. Estas lesiones presentan un problema significativo en la atención de salud y especialmente en pacientes con movilidad reducida. Los factores de riesgo se clasifican en extrínsecos e intrínsecos. Los factores extrínsecos incluyen la presión prolongada sobre una zona, la fuerza de cizallamiento que ocurre cuando la piel se mueve en dirección opuesta a los tejidos subyacentes, la fricción que daña la capa superficial de la piel y la humedad excesiva que debilita la barrera cutánea. Los factores intrínsecos comprenden la inmovilidad que impide los cambios posturales naturales, la malnutrición que reduce la capacidad de regeneración tisular, la incontinencia que expone la piel a humedad y sustancias irritantes, las alteraciones de la sensibilidad que impiden recibir dolor o molestias, las enfermedades vasculares que comprometen la irrigación sanguínea y la edad avanzada que disminuye la elasticidad y la capacidad regenerativa de la piel. Las localizaciones más frecuentes varían según la posición del paciente. En decúbito supino, en las zonas más vulnerables son la región sacra, los talones, los codos, los omóplatos y la región occipital. En decúbito lateral se afecta principalmente los maleolos, los troncateres, las costillas, los hombros y las orejas. Y en posición sedente, las áreas de riesgo son los isquiones, el coxis, los talones y los metatarsianos. Por eso, chicos, hay algo que nosotros le decimos, por lo menos en Venezuela le decimos, que los pacientes encamados hay que hacer el método de la tortilla. Cuando ustedes están calentando una tortilla o están haciendo una tortilla, eso es el método vuelta y vuelta, vuelta y vuelta. Nunca se puede dejar un paciente en una sola posición. ¿Sí? Se puede dejar un paciente en una sola posición. Entonces hay que hacer con el método de la tortilla, vuelta y vuelta. Clasificación de las úlceras por presión. Las clasificaciones de las úlceras por presión siguen el sistema NPUAP, EPUAP, GNEAUPT y se basa en la profundidad del tejido afectado. Bien, la categoría 1 corresponde a eritema no blanqueante en la piel intacta, donde la piel presenta enrojecimiento que no palidece al presionar sobre una prominencia ósea. Los tejidos afectados son principalmente la epidermis como signos precoces, y se observan también calor, edema, induración y dolor en la zona. La categoría 2 implica pérdida parcial del grosor de la piel, afectando la epidermis y la dermis parcialmente.
Se presenta como una úlcera superficial con lecho de color rosa rojizo o como una ampolla llena de líquido sedoso. La apariencia debe ser similar de una abrasión, una ampolla o un cráter superficial. La categoría 3 presenta pérdida total del grosor de la piel con lesión o necrosis del tejido subcutáneo, pudiéndose extender hasta la fase, pero sin exponer el músculo, hueso o tendón. Los tejidos afectados incluyen la epidermis, dermis y el tejido celular subcutáneo, y existen riesgos frecuentes de infección. La categoría 4 es la más severa, con pérdida total del grosor cutáneo y destrucción extensa que incluye necrosis y exposición del músculo, hueso o estructuras de soporte como tendón o fascias. Si observan tejidos necróticos, se pueden existir tunelizaciones, o sea, puedan meter el dedo por un lado y llevarlo a otro hueco más. Las características adicionales incluyen las lesiones de tejido profundo con piel intacta, donde hay daños en tejido subcutáneo o músculo, aunque la piel superficial parezca normal. Y la categoría inestimable, donde no se puede determinar el alcance real de la lesión porque está cubierta por esfacelo o escaras necróticas. Bien, esto quiere decir que nosotros podemos ver un tejido necrótico de un paciente con una úlcera por presión, que ustedes ven arriba ese tejido negro, duro, bien, ustedes lo pueden tocar y es duro, muchachos. Pero cuando ustedes empiezan a hacer la disección de ese tejido, cuando ustedes empiezan a quitar ese tejido, lo que se encuentran de ahí para abajo es una cajita de Pandora. Se pueden empezar a quitar, e incluso se pueden ver las tunelizaciones, porque si tienen varios puntos necróticos, ustedes pueden quitar tejido y conectar una parte con la otra. O sencillamente, ustedes pueden quitar esa capa de arriba, bien, hacer la disección, y cuando la infección está muy avanzada, que hay licuefacción, o sea, cuando ya la afección está muy avanzada, cuando ya, digamos, la infección está en un término que eso es terriblemente, ya ese tejido necrótico ya no se ven fibras, ya las fibras se destruyeron, bien, por la misma acción de la infección, y ustedes lo que se encuentran ahí es un caldo deportivo de bacterias, secreciones, normalmente eso lo produce una bacteria llamada Pseudomonas. Prevención y tratamiento para las lesiones por presión. Recuerden que ya no se dice úlcera por presión, sino lesiones por presión. La prevención y las lesiones por presión es fundamental y se basa en varias estrategias. Bien, la valoración del riesgo mediante escalas como la de Branden o Norton permite identificar pacientes vulnerables. Lo que siempre le he dicho, estamos para prevenir, no para curar. Los cambios posturales frecuentes, mito de tortilla, idealmente cada 2 horas en decúbito, redistribuyen la presión y previenen el daño isquémico. Cuando hablamos de un daño isquémico, hablamos que el tejido ya está muriendo por falta de irrigación sanguínea. El uso de superficies de apoyo especiales como colchones y cojines de presión alterna o espuma viscoelástica reduce la presión sobre las prominencias óseas. Hay colchones que son duros, pero tienen como especie como de unas pullitas, y esto se hace es para que el cuerpo repose sobre ellas, pero para que haya, o sea, no haya humedad, sino que haya un flujo de aire debajo de donde ellos están colocando el cuerpo. Bien, hay otras personas, otros, por lo menos yo también, de mi parte, yo a veces los aconsejo hacer medias veladas con alpiste o con granos, bien, pero granos pequeños, no granos muy grandes. ¿Para qué? Para colocarle donde normalmente es un punto de presión, bien, como son los talones, el coxis, la parte de la espalda, los omoplatos, para no dejar que esto no suceda. Bien. El uso de superficies de apoyo especiales como los colchones, como le dije, de cojines de presión alterna y la espuma viscoelástica reducen estas presiones en las prominencias, más que todo en la parte ósea. La nutrición adecuada con proteínas suficientes, vitamina C y vitamina A, que son esenciales para la piel,
zinc e hidratación óptima mantienen la integridad tisular y la capacidad de regeneración. El cuidado de la piel incluye la higiene apropiada, control de humedad, hidratación de la piel y protección de las prominencias óseas con protectores especiales. El tratamiento varía según el estadio de la lesión. En el estadio 1, las intervenciones prioritarias son aliviar la presión mediante cambios posturales frecuentes, proteger la zona afectada, mantener la hidratación de la piel y evitar masajear el área eritematosa. En el estadio 2 se realiza limpieza con suelo fisiológico y se aplican apósitos hidrocoloides o hidrogeles que mantienen un ambiente húmedo propicio para la cicatrización. En el estadio 3 es necesario realizar desvidamiento. O sea, el desvidamiento quirúrgico es quitar todo ese tejido muerto. O también se puede utilizar el enzimático para eliminar ese tejido muerto, también lo que conocemos como tejido necrótico. Esto va a controlar la infección y también hay que aplicar apósitos específicos según las características de la herida. En el estadio 4 se requiere desbridamiento agresivo, manejo de la cavidad de la herida, curas avanzadas y potencialmente cirugía reconstructiva. Es importante destacar que las lesiones por presión de categoría 4 no se transforman en categoría 3, 2 o 1 hasta lograr la cicatrización completa, manteniéndose en la categoría máxima alcanzada durante todo el proceso de curación. Ahorita hay un proceso que se llama anclaje, ¿bien? De la herida. ¿Qué hacen con el anclaje? Lo que hacen es que raspan, quitan, despidran, ¿no? Todo ese tejido muerto que hay y hacen una sutura como para cerrar esa herida. Señores, en algunos casos puede funcionar, en otros casos no funciona. ¿Por qué les digo puede funcionar y en otros casos no? Si ustedes tienen un paciente con una úlcera por presión, grado 3, grado 4, donde están retirando tejido, porque el tejido murió, porque todavía se puede ver que haya en ese tejido fibras, pero que no haya signo de infección, que no haya mal olor, que no haya supuración, que no haya tejido muerto, que no haya una supuración verdosa o amarillenta, que no huela. Todavía está un paciente para un anclaje. Se le puede realizar el anclaje. Siempre se le debe colocar al paciente sus antibióticos profilácticos por prevención, porque estamos haciendo ya digamos, como un tipo de maniobra invasiva y curar lo más posible que se pueda esta herida para que los puntos, por eso que los puntos van traccionando, no se vayan a soltar. Porque si el punto se suelta, pues se va a abrir la vida. Pero a veces hacen este tipo de, digamos, de cirugía cuando estamos presentes sobre una bacteria X, Y, Z, como le dije, una de las más comunes, a veces suele ser la pseudomonas, y hacen este tipo de anclaje. Señores, eso es un empaste. Eso es terrible, horrible. La herida empieza a supurar, se hace mucho más grande la úlcera por presión, ¿bien? Ella está ahí por presión, sino por la cantidad de bacterias que se siguen replicando dentro de la herida y no tienen esa capacidad de supurar o de salir. Y eso es terrible. Entonces, ¿se puede hacer? Sí se puede hacer si no estamos presentes de alguna infección. Si hay infección, si se le hacen los exámenes pertinentes, si a veces, otra cosa, digamos, los exámenes pueden salir súper bien, pero la clínica mató cualquier cosa. Si ustedes ven que hay una secreción amarillenta, verdosa, que hay mal olor, así los exámenes salgan bien, no permitan anclaje. No permitan anclaje porque hay bacterias que bajaron su capacidad a través de un antibiótico profiláctico, un antibiótico de mantenimiento que le estaban dando a la paciente, pero que no es el antibiótico para matar la bacteria como tal, ¿bien?
Y cuando hace este tipo de anclaje, le siguen dando el mismo antibiótico que traía la paciente porque me hicieron un cultivo de secreción para saber qué tipo de bacteria era la que tenían. Y el antibiótico, al no hacer nada, la bacteria encontrarse allí cerrada, empieza entonces a reproducirse y eso es terrible. Terrible, terrible, terrible. ¿Qué se pueden hacer en este caso? Ustedes se preguntarán, ajá, y entonces si eso pasó, si le hicieron eso a mi paciente y me sucedió esto, ¿qué es lo mejor que hay que hacer cuando ustedes vean eso? Lo mejor que hay que hacer es soltar puntos y comenzar las curaciones como se estaban haciendo anteriormente y ojalá que el tejido no se necrotice. Seguimos entonces. Vamos a hablar sobre la farmacología tópica. Esta consiste en la administración de medicamentos directamente sobre la piel o mucosa para obtener un efecto localizado en el lugar de la aplicación. Para comprender la farmacología tópica es esencial conocer las estructuras de la piel y cómo esta afecta la absorción de los fármacos. Por ejemplo, la epidermis, como epitelio estratificado queratinizado, constituye la barrera principal de absorción. La dermis, compuesta por tejido conectivo denso, contiene la vascularización donde ocurre la absorción de los fármacos, y la hipodermis, formada por el tejido conectivo laxo y adiposo, actúa como reserva y permite la absorción profunda de ciertos medicamentos. Cuando se aplica una crema, un ungüento, una pomada, bien, sobre la piel, señores, tenemos la costumbre de que agarramos y aplicamos y damos para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, listo. Y nos queda ahí lo blanquito de la crema sobre la piel. Eso no es una aplicación correcta. Una aplicación correcta es como cuando ustedes se aplican una crema hidratante en la piel, así igual es con los medicamentos. Eso quiere decir, ustedes van a aplicar la crema y van a disolver la crema hasta que la piel la absorba. Eso también depende mucho de la cantidad de medicamentos que se vayan a aplicar, ¿no? Bien, pero es la manera correcta. Una capa fina, pequeña y masajear en círculo hasta que la crema, ungüento, pomada se absorbe. Existen múltiples formas farmacéuticas tópicas, perdón, cada una con características de aplicación específicas. Están los polvos que son secos con absorción lenta, indicados para la dermatitis y control de humedad. Te dicen, pero polvo, crema, ¿cómo así? No entendí, ¿qué tiene que ver? Si yo agarro un polvo, le aplico una base acuosa, bien, formo una crema. Al aplicármela en la piel y masajear sobre la piel, estoy haciendo fricción. Por lo tanto, esa base acuosa se va a empezar a evaporar. ¿Qué me queda sobre la piel? Polvo. Estos están indicados para la dermatitis y el control de humedad. Bien, ejemplo, el óxido de zinc, esta es una crema, este es un polvo, y normalmente a veces lo ligan con una base acuosa o lo ligan con una base eh, óleo, o sea, oleosa, bien, con un aceite. Y cuando ustedes lo aplican sobre la piel del paciente, se les pone blanco. Bueno, los que tengan hijos y le han aplicado, a ver, ¿cómo se llama? Nenelin, crema número 4, Almipro. Estas son cremas a base de óxido de zinc. Bien. Entonces, cuando ustedes se lo aplican, es una crema que es espesa, es densa, es difícil de esparcir. Es por eso mismo. Bien, por esa misma razón, porque es un polvo. Cuando se hace la fricción sobre la piel, se absorbe lo que es la parte oleosa o se absorbe la parte acuosa y lo que queda sobre la piel es un polvo. Bien. Las soluciones son líquidas con absorción rápida y están utilizadas para la limpieza como antiséptico. Las pomadas tienen base grasa y de acción prolongada, ideales para la sequedad e inflamación. Las cremas son emulsiones con absorción rápida para uso general e hidratación. Los geles tienen base acuosa, no son grasos y se usan en áreas peludas o también como para el acné. Las pastas tienen un alto contenido de polvo y con función protectora para exudación e irritación. Ejemplo, los desodorantes
vienen en pasta. Y aunque el desodorante no es un medicamento, lo aplicamos sobre nuestra piel. Pero ustedes dicen, ajá, pues, el desodorante no es un medicamento, como yo lo acabo de decir. Porque el ejemplo, porque el desodorante tiene la capacidad de inhibir la cantidad de bacterias que se puedan replicar bajo esa zona húmeda que son las axilas. Y a la fricción, ¿me entiendes? Entonces, lo que hace este tipo de bacterias más el sudor es darnos ese olor desagradable que nosotros conocemos como varios nombres. Bien, entonces, ¿qué pasa con el desodorante? El desodorante lo que hace es tratar de disminuir esa cantidad de bacterias, pero también dejando de que nuestra piel pueda sudar, a diferencia de los antitranspirantes. Los antitranspirantes lo que hacen es que tapan los poros, ¿bien? Y no dejan de que la piel sude, no dejan que la piel sude, que las bacterias no se repliquen, pero a la vez también nos van haciendo daño. ¿Ok? Las espumas son ligeras, de fácil aplicación en áreas extensas como la psoriasis. Los parches transdérmicos permiten liberación controlada para dolor crónico o terapia hormonal. Y los factores que afectan la absorción cutánea incluyen el estado de la barrera cutánea, la hidratación de la piel, la vascularización local, la liposolubilidad del fármaco, el vehículo farmacéutico utilizado y el área de aplicación. Vamos a hablar sobre los corticoides tópicos. Ellos se clasifican según la potencia. Se clasifican en 4 categorías. La potencia suave incluye la hidrocortisona, que puede ser al 0.5 o al 1%, disponible sin prescripción. Y con esta se puede utilizar para la dermatitis leve. La potencia moderada comprende a la triamcinolona y la fluocinolona, que están indicadas para eczemas y dermatitis moderada. La potencia incluye, o sea, perdón, son potentes, incluye la betametasona y la mometasona. Estas son utilizadas para la psoriasis y dermatitis severa. La potencia muy potente, como el clobetasol, está reservado para psoriasis graves y el líquen plano. Las consideraciones importantes para su uso incluyen aplicar en capa fina, cortar suavemente hasta que ocurra la absorción, evitar el uso prolongado en la cara y pliegues y vigilar los efectos secundarios como la atrofia cutánea. En el cuidado de las heridas existen diversos productos tópicos especializados. Ejemplo, los hidrocoloides mantienen un ambiente húmedo y son indicados para úlceras superficiales y lesiones de estadio 2. Los hidrogeles proporcionan hidratación y desbridamiento para heridas secas o con poco exudado. Las espumas tienen alta capacidad de absorción de exudado para las heridas con exudado moderado a alto. Los alginatos son muy absorbentes e indicados para las heridas con exudados abundantes o hemorragias. Los productos con plata o yodo, escuchado la sulfadiazina de plata, bien, por ahí vamos más o menos. O yodo, tienen acción antimicrobiana para heridas infectadas con alto riesgo de infección. Los principios de administración tópicas en heridas establecen un proceso sistemático. Primero, la limpieza con suero fisiológico o antiséptico según el protocolo. Bien. Segundo, la valoración del lecho de la herida, observando color, exudado y tejido de granulación. Tercero, la selección del apósito apropiado según las características específicas de la herida. Y cuarto, la aplicación con técnica aséptica para prevenir la contaminación cruzada.
El técnico en enfermería debe desarrollar 4 competencias fundamentales en la valoración. Debe ser capaz de identificar alteraciones en los tejidos, observando cambios en color, temperatura, integridad y signos de infección. En la planificación debe seleccionar intervenciones apropiadas según el tipo de tejido afectado y la alteración presentada. En la ejecución debe aplicar técnicas seguras y efectivas, incluyendo cura, administración de medicamentos y movilización de pacientes. En la evaluación debe monitorear la respuesta del tejido al tratamiento y ajustar las intervenciones según sea necesario. Mientras tanto, el técnico en farmacia también requiere 4 competencias esenciales. El conocimiento implica entender las formulaciones, vehículos y mecanismos de acción de los medicamentos tópicos. La dispensación requiere asegurar el uso correcto verificando indicaciones, dosis y vías de administración. El asesoramiento implica orientar sobre la técnica de aplicación, duración del tratamiento y efectos adversos potenciales. La calidad exige garantizar preparaciones seguras mediante el control del almacenamiento, fechas de caducidad y preparaciones magistrales. El trabajo interprofesional entre técnicos de enfermería y farmacia mejora significativamente los resultados del paciente, chicos. La comunicación efectiva permite el intercambio de información sobre la respuesta al tratamiento y la coordinación facilita la planificación conjunta de cuidados y tratamientos. La mejora continua se logra mediante la evaluación de resultados y el ajuste de protocolos basados en la evidencia. Aquí hay un resumen final sobre los 4 tejidos en un cuadrito comparativo. Bien, que tenemos los aspectos, lo que son las células, la matriz extracelular, la vascularización, la función principal y la regeneración. Como tenemos el tejido epitelial, son células muy juntas, una matriz extracelular mínima, avascular, o sea, no tiene implicación sanguínea, su función es de cobertura y secreción y su regeneración es alta. El tejido conectivo, sus células son más separadas, matriz extracelular abundante, vascularizado, su función es de soporte y transporte y su regeneración es variable. En el tejido muscular son células alargadas de matriz extracelular moderada, vascularizado, su función principal es el movimiento y su regeneración es muy baja. Es baja, perdón. Y del sistema nervioso con prolongaciones en sus células, su matriz extracelular es moderada, es vascularizado, su función principal es la transmisión de señales y su regeneración es muy baja. Los puntos clave es conocer la estructura que permite comprender las alteraciones, la prevención para las úlceras por presión o las lesiones por presión y requiere entender la anatomía de la piel. Farmacología tópica depende de la estructura del tejido y la integridad tisular es fundamental para la salud. Y las colaboraciones entre ustedes como profesionales de la salud dan mejores resultados. Y yo lo que espero es que con esta clase ustedes puedan identificar los 4 tipos de tejidos y sus características, relacionar la estructura con función de cada tipo de tejido, aplicar los conocimientos en prevención de lesiones por presión, seleccionar adecuadamente las formas farmacéuticas tópicas según la lesión por presión y valorar y cuidar la integridad de los tejidos del paciente. Entonces, chicos, gracias por su atención. Esta fue la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Qué dicen? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, para la clase de mañana, vamos a tener aplicaciones clínicas, vamos a resolver por allí algunas preguntitas, ¿listo? Vamos a tener casos clínicos sobre algunos de otros pacientes y vamos a ver entonces cómo vamos aplicando la clase de hoy con lo que vamos a ver el día de mañana.
Perfecto. Preguntas, dudas, aprovechen. ¿Todo bien? Listo, chicos. Entonces, terminamos por el día de hoy. Un aplauso para todos ustedes. Y espero que pasen una feliz noche. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches para ustedes, señora Luz. Muchas gracias, doctor. Feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Feliz noche. Estuvo muy interesante la clase de hoy. Mañana va a estar en negocio. Se le también, Roberto.